Lo publicaba esta misma mañana extraconfidencial.com. La Real Sociedad habría dejado de ingresar presuntamente más de 9 millones de euros entre 2004 y 2007 por impuesto sobre retenciones a jugadores extranjeros, según publicaba esta página web. El encargado de publicar esta información ha sido Juan Luis Galiacho. Él es el jefe de investigación de extraconfidencial.com. Juan Luis, una presunta trama en la que figuran contratos de jugadores de élite en los que se dice que cobraban cantidades entre 1.000 y 1.500 euros. Sabemos que un jugador cobra mucho más. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo se hacía toda esta presunta trama, Juan Luis? Bueno, la trama funcionaba de una manera que habían ideado los dirigentes de la Real Sociedad, que era un concepto que sacaron de la manga que se llama derechos federativos, aunque también había otros conceptos que eran otras retribuciones, y entonces esos derechos federativos se traspasaban a una sociedad radicada en un paraíso fiscal, normalmente era Holanda, y a su vez esa sociedad luego traspasaba a otra también interpuesta instrumental de los propios jugadores en una clara ingeniería financiera, es decir, es lo que se llama la táctica del helicóptero, que se llama mucho en Holanda, es decir, se va pasando el dinero de una sociedad a otra para que se pierda un poco el rumbo de ese dinero, ¿no? Entonces, lo que hacían era, en vez de ingresarlo aquí en España y tener que pagar los impuestos correspondientes sobre retenciones, pues ese dinero iba a un paraíso fiscal y allí se le pagaba a esta sociedad instrumental, que a su vez luego lo derivaba a otra sociedad instrumental de los propios jugadores, que aparte era constituida por los propios dirigentes de la Real Sociedad, que eran un poco los que ideaban esta trama. En concreto, las denuncias que obran en poder de Extraconfidencial hablan de que había sido ideado por el gerente de toda la vida de la Real, Iñaki Otegi. Y todo esto que me cuentas, Juan Luis, obviamente es ilegal. Hombre, por supuesto, es una manera de defraudar al fisco, ¿no? Y a la Hacienda Foral de Guipúzcoa en concreto, que parecía que miraba para otro lado durante todos estos años del comienzo de la década de los 2000, donde la Real Sociedad pues tuvo un trato de favor por parte de la Hacienda Foral de Guipúzcoa, ¿no? Incluso pues había operaciones que incluso contaban con el visto bueno por las denuncias del PNV y en concreto de algún diputado foral, ¿no? Que era el que daba el visto bueno a estas operaciones, que como te digo todas consistían en sacar el dinero fuera de España y llevarlo a paraísos fiscales. Los sueldos que pagaban aquí en España eran completamente ridículos para el IRPF, es decir, estamos hablando de sueldos de estrellas como Nijat o como Kovacevic o como Karpin o como Arteta o como otros muchos jugadores de la Real, que se les pagaba sueldos que podían ir de 1.000 a 1.500 euros, que son los contratos que yo tengo, que era lo máximo en 12 pagas mensuales y netas, es decir, estamos hablando de verdaderas tonterías para lo que es un futbolista profesional, y además de la categoría de esta gente que venía de equipos como el Everton o como el Lazio, etcétera, ¿no? Y entonces lo que se hacía era que ese dinero, el resto se traspasaba a paraísos fiscales con tal de evitar el pago de impuestos aquí en el País Vasco y en España, ¿no? En concreto, nosotros hemos publicado hoy que la Real Sociedad dejó de ingresar precisamente en 3 años, que es lo que tenemos del año 2004 al 2007, pues dejó de ingresar más de 9 millones de euros en concepto precisamente de esos impuestos que tenía que haber retenido a los jugadores extranjeros, ¿no? Juan Luis, ¿sabéis si los jugadores conocían toda esta presunta trama? Parece ser, por lo que me cuentan, que no eran conscientes todos, que el único que de verdad conocía la trama y conocía el funcionamiento, porque estaría mejor asesorado, etcétera, fue Mikel Arteta, que fue el que sí que puso una cláusula en los contratos indicando que si había que realizar cualquier pago, tanto a la Hacienda Foral de Guipúzcoa como a la Hacienda del Estado español, como incluso a la del Reino Unido, porque él venía del Everton, pues correspondería a la Real Sociedad. Por tanto, él sí que tenía ya idea de que podía cometerse algún ilícito, y entonces puso esa cláusula precisamente para que la Real Sociedad fuera la que pagara en caso de que fuera llamado a declarar. Pero los demás jugadores, por los contratos que obran en nuestro poder, pues evidentemente esas cláusulas no había. Sí que había cláusulas muy curiosas de fidelización, etcétera. Cuando acababa el contrato se le abonaba, por ejemplo, a Kovacevic más de 1 millón de euros, una cláusula de fidelización, precisamente cuando acababa el contrato. Es decir, eran contratos que eran verdaderamente chapuzas, aunque eran beneficiosos porque sacaban todo el dinero fuera de España. Pero parece ser que estos jugadores extranjeros, en concreto Nijat, Kovacevic, etcétera, pues no eran muy conocedores precisamente de los problemas que esto le podía acarrear, y de hecho también las citaciones las tenemos, fueron llamados a declarar al edificio
de la Hacienda Foral de Guipúzcoa para precisamente regularizar sus IRPF de esos años, del 2005, 2006, 2007, porque dejaron de ingresar verdaderas cantidades. Hoy publicamos, por ejemplo, que Cobacegui dejó de ingresar en un ejercicio más de 2 millones de euros, o que Níjar dejó de ingresar más de 1 millón de euros, precisamente porque ese dinero se traspasaba a paraísos fiscales. ¿Este asunto está en tribunales? Precisamente hubo en su día una denuncia del expresidente de la Real Sociedad, Iñaki Badiola, que denunció también esta trama, y eso precisamente ya obra en poder de los juzgados de lo penal, y también desde el punto de vista del tema de delito fiscal por parte de algún diputado foral y por parte también de los administradores concursales de la Real Sociedad, y eso pues se tendrá que ver en breve todo el tema del delito fiscal y también de malversación de fondos públicos, que también creo que también, y prevaricación son los componentes que hay algún diputado foral que está imputado. Juan Luis, dices que hay personas que entonces ocupaban cargos públicos en la Diputación que están imputados. Mi pregunta es, ¿hay alguno de estos imputados que todavía tenga un cargo público en Guipúzcoa, en la Diputación, ayuntamientos, etcétera? Bueno, sí, siguen siendo miembros del PNV, efectivamente, sí, hay miembros todavía del PNV que están ahí en cargo público, por ejemplo, el que fuera presidente de la Hacienda Foral. Sí que hay más de uno ya metido en esta trama, incluso imputados, ¿no? En concreto estamos hablando del diputado general por Guipúzcoa en representación del PNV, de Markel Olano. Está imputado por prevaricación y falsedad documental en el concurso de acreedores de la Real Sociedad. O sea, y luego también parece hay otros políticos que no recuerdo ahora mismo el nombre, me parece que son 4 más también, y los 3 administradores concursales son los que en estos momentos están imputados. Fíjate que la operación esta de Arteta, la de Sunday Morning, porque era como se llamaba la sociedad que tenía Arteta en el paraíso fiscal, donde es que, fíjate las trampas que hacían, porque entonces el fichaje de Arteta se hizo mediante adquisiciones de participaciones que iba haciendo poco a poco la Real Sociedad sobre esta sociedad instrumental radicada en un paraíso fiscal. No es que se le fuera pagando a Arteta un dinero, sino que se iban haciendo participaciones de esta sociedad, se iban añadiendo dinero a esa sociedad como si fueran participaciones por parte de la Real Sociedad sobre esta sociedad de Arteta, ¿no? La ingeniería financiera que se montaba era importante, y esa operación contó con el visto bueno, eso también lo denunció en su día el presidente Badiola, del que fue diputado de Hacienda, Juan José Mújica. Es decir, la connivencia, como estamos viendo, con el PNV y con los diputados del PNV, y estas trampas fiscales que se hacían, pues parece que era máxima en esos años del comienzo de la década del 2000. Está claro de que ha habido más de 50 millones de euros a través de subvenciones directas a la Real Sociedad. No solamente estamos hablando del tema de lo que son el presunto delito fiscal, sino también de subvenciones dadas directamente a la Real Sociedad, y que incluso pues puso manifiesto el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que no eran correctas, ¿no? Estamos hablando de la condenación de una deuda fiscal de 6,4 millones, estamos hablando de la ayuda para costear las obras de Zubieta, estamos hablando también para promocionar la indumentaria otro 1,2 millones, es decir, son muchas las ayudas que durante todos estos años ha dado a fondo perdido el PNV a la Real Sociedad. Me ha llamado la atención, Juan Luis, que no haya sido en Guipúzcoa al menos una noticia que haya tenido mucho eco. Pues sí, hoy también publicamos precisamente de que me preguntaba el otro día, alguno de los lectores de nuestro medio Extraconfidencial nos preguntaban que por qué había tenido tan poca repercusión, no en redes sociales, que ha tenido una grandísima repercusión porque estamos más allá de las 60.000 visitas de los 3 reportajes que hemos hecho sobre la Real Sociedad, pero sí que por qué no había tenido esa repercusión en medios. Pues y es muy fácil, te voy a dar un titular, es decir, el apagón informativo existe en España todavía. Y este tema precisamente es la muestra de que el apagón informativo existe. Es decir, cuando los medios oficialistas, por ejemplo, que tenéis en Donosti, como puede ser el Diario Vasco, puede ser Noticias de Guipúzcoa o puede ser la televisión Tele Donosti, no la vuestra, pues evidentemente ellos viven de la publicidad que le puede otorgar esos poderes públicos, en concreto el PNV, ¿no? Y por tanto no van a criticar lo que durante muchísimos años ha sido un verdadero ilícito penal o un verdadero ilícito de delito fiscal, ¿no? ¿Habrá más información sobre este asunto, Juan Luis? Sí, conforme vayamos teniendo cosas vamos a ir publicando, porque bueno, también el actual presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, pues tiene también una SPE, vamos a ver estas sociedades de promoción de empresa, a ver qué hay detrás de esta sociedad de nombre Arrola 2005 SL, ¿no? Porque también en estos temas de sociedades de promoción de empresas, la SPE precisamente es un caldo de cultivo para
para poder bordear o estar al límite precisamente de los pagos fiscales. Uno de los grandes deportistas que la tuvo fue Rafael Nadal, también ahí en Donosti, en el País Vasco. Por tanto, estamos en ello y sí, vamos a seguir. Nosotros no nos van a callar. Todavía somos independientes y no dependemos de los poderes públicos. Juan Luis, jefe de investigación de extraconfidencial.com, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos atentos a todo lo que publiquéis. Gracias. Nada, a vosotros y feliz año a todos vuestros televidentes.